Dede y Arbukaya han venido a buscarme al diario y los tres nos hemos ido a VIX para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amoros. En el taxi Dede me ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado y un susto terrible de todos los argelinos que viven en el hotel de la Rue Lagrange. Multa ya pagada, otro hotel ya conseguido por Tica. Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda, toma leche a baldes y lee el Parimachi en New York. Lo que tú dices, que hay que simplemente sentirlo y no tratar de... Yo no diría tanto que no haya que entenderlo, porque como te digo, el sentir es una forma de entender también, ¿sí? Lo maravilloso de enamorarse es que uno no entiende, pero lo siente totalmente. Entonces, el hecho es que la comprensión también la da la sensibilidad sonora. Hacer eso es fascinante, o llegar a una librería y decir, ¿tienen el truck? Seguramente si el librero es arrogante y dice, se nos acabó la semana pasada, pero ya hicimos un pedido, ¿sí? Porque me ha sucedido, yo las novelas que estoy escribiendo voy a las librerías y las pregunto, digo, ¿tienen el libro que estoy escribiendo? ¿Tienen el título? ¿No? Dice, sí, no, está por llegar. Entonces vayan al supermercado, vayan o pregúntenle a sus familiares, oye, me compré una Incopelusa, ¿quieres venir a conocerla? Y es eso que está pasando, que dices tú, que es erótico, ¿sí? Así como hay un lenguaje íntimo entre las parejas que se reconoce inmediatamente por los niños que han construido juntos, ¿sí? Así, con ese lenguaje de la intimidad de Cortázar, haciéndolo público va a ser fascinante para ustedes, porque es un juego inocente, ¿sí? Es un juego que no ofende, por decirlo así, y es un juego que, ¿sabes qué haría yo? Tomaría, digamos así, el diccionario de ese capítulo, sacaría las palabras con las que me sienta más cómodo y las empezaría a preguntar en el supermercado, en la librería, en la discoteca. Tienen el último disco del grupo Noema, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque ese sí no sería un ejercicio para remitirlo aquí al momento de la charla, sino un ejercicio juguetón para que ustedes lo lleven en el bolsillo en esos domingos melancólicos donde la atmósfera no promete nada estimulante. Dicen, bueno, voy a preguntar por una Incopelusa en la cigarrería y voy a regañar al dependiente si no tiene, porque es el colmo que no haya Incopelusas en la cigarrería de mi barrio, ¿no? ¿O ustedes no están de acuerdo? Todos tienen que tener Incopelusas. La circunstancia no solamente era formal en términos narrativos, sino también que se empezaron a crear unas variaciones Cortázar, por decirlo así, y pues esa fue la razón por lo que sugería Marisa que yo quería llamar la charla de hoy la vuelta, la música alrededor de varios Cortázar o algo así, no recuerdo, porque fue un Cortázar que se permitió cada vez transformarse a sí mismo en una metamorfosis humana que lo fue construyendo de una forma cada vez más generosa para desvirtuar esa memoria que él tenía del intelectual aislado de su tiempo. Es que definitivamente el proverbio inglés de que cada hombre es una isla es totalmente falso cuando el mundo llega a las costas de esa isla y empieza a afectar de alguna manera esa soledad que no es definitiva y no está tan al margen de un tiempo, de un gusto, de una relación generacional, de una forma de vivir, de una forma de sentir y de una forma de interpretar esa realidad a través de lo que cada uno tiene como elemento a su disposición para interpretarla, ¿sí? En el caso de la escritura para Cortázar siempre fue un reto que lo llevó a hacer libros también caprichosamente encantadores que quizás no sean lo mejor yo no diría aquí solamente de su literatura, sino de su viaje permanente alrededor de la palabra, y para eso él encontró, y la suerte le brindó, unos cómplices absolutos que le permitieron hacer su juego una realidad editorial. Entonces, si a una generación de lectores que fueron por primera vez a las librerías
a comprar una novela que se llama Último Round. No traje la edición porque está realmente un poquillo desajustada y es como una mariposa que sigo guardando cuidadosamente en el anaquel. Pero siempre hago un ejercicio imaginario con ese libro. Cuando los lectores llegaron a las librerías donde se estaba vendiendo y perdieron la virginidad, por decirlo así, editorial, porque yo creo que esas pérdidas de virginidad son fascinantes. Es decir, cómo envidio yo a quien perdió la virginidad en los años 20 viendo por primera vez La Quimera del Oro de Chaplin, porque uno lo ve ahora, pero ya sabe de qué se trata. El cómico, el bastón, el bombín, el caminado. Pero quienes llegaron por primera vez a ese salón, a ese auditorio, y se apagaron las luces y vieron a este personaje haciendo lo inédito que en el mundo no existía, pues fue tan sobrecogedor como sigue siendo hoy en día, pero ellos no tenían la información previa. Lo mismo sucedió con los lectores. Por favor, deme El Último Round de Cortázar. ¿Qué es un libro? Un paralelepípedo de papel, pues que se puede llevar en el bolso cómodamente, que se puede leer en el tren, que se puede leer en el avión, que se puede leer en casa, pero no este libro que estaba fragmentado en planta alta, planta baja, y que quienes se atrevían a abrirlo en el aire se iban a encontrar con una especie de criatura que se metamorfoseaba en sus manos, porque como las plantas bajas y altas estaba tajado literalmente, y cuando se lee las páginas de arriba, las de abajo van exigiendo su autonomía frente al lector y parece que lo reclamaran para la planta baja. Esos libros también permitieron que él les escribiera además de una forma muy contrarreloj, sobre todo un libro que se llama La Vuelta al Día en 80 Mundos, que en siglo XXI en México le dijeron: queremos sacar un libro juego donde con artículos variados que escribas tú, y las cartas que se han publicado, sobre todo los tres primeros tomos de cartas, que son un viaje fascinante no solo alrededor de la creación de un autor, sino alrededor de la creación de un ser humano como personaje que atestigua su tiempo a través de la escritura. Él decía, antes de irme a la UNESCO, donde trabajó como traductor toda su vida trabajó como traductor con su mujer en París, me levanto para hacer otro artículo del libro que estos cómplices mexicanos quieren editar, con artículos variados. En La Vuelta al Día en 80 Mundos está un texto sobre Gardel entrañable, donde él habla cuál es su tango preferido, habla de unos personajes que se llaman los piantados, construye otra forma de la mitología que lo define a él, con todas las referencias a través de esos libros inesperados. Entonces no era solamente escribir textos como el de La Malaba y Noema y sugerir el erotismo entre líneas, o que Rayuela se pueda leer como un rompecabezas. He visto ediciones de Rayuela totalmente desmembradas, como literalmente un rompecabezas, que me alegran antes que crearme una especie de estado de neurosis editorial, como diciendo: ¿cómo le hiciste eso al libro? Y qué bueno que haya roto el libro. Porque él dice, léanlo, ustedes saben que hay unas instrucciones al principio, ediciones totalmente destrozadas, entre comillas, pero destrozadas para el beneficio de la historia, y más todavía para el beneficio del lector. Pues qué te dio comprar un rompecabezas armado, sí, el gusto de los rompecabezas de 2000 piezas, que es una foto de una nube, ¿no? Estirar las 2000 piezas y empezar a desesperarse, pero en la construcción mira, ahí está un tono de gris distinto al azul, y a los 6 meses uno ve el rompecabezas, no sabe qué hizo con el tiempo, pero lo armó. Entonces con Rayuela es lo mismo, esas ediciones rotas por el gusto de asumir las instrucciones posibles. Con Último Round fue un poco más sorprendente, porque después los editores tuvieron, yo diría que un gesto de compasión con los lectores, hicieron una edición de Último Round que son 2 tomos, que se pueden llevar en el bolso, en el bolsillo muy cómodamente, pero lo divertido era realmente abrir el libro arriba y ver que los textos de abajo lo estaban llamando uno, y uno leía el texto de abajo. Y bueno, yo era niño en esa época, yo heredé el libro felizmente, pero siempre trato de regresar en términos imaginarios a lo que fue mi hermano comprando ese libro
y desesperándose porque no sabía cómo domar esa criatura de papel que se llamaba Último Round. Entonces, toda esta circunstancia también de posibilidad de romperse el molde, de no acostumbrarse al hábito y no volverlo literalmente un vicio, ¿sí? Sino un hábito que cada vez se estaba reinventando, no solamente de la creatividad, sino al ser humano detrás de esa creatividad. El terreno político lo avasalló a Cortázar como una posibilidad de reinvención. Siempre se ha discutido que hubo unas circunstancias de olvido, de no denuncia con lo que después pasó con la Revolución Cubana, que yo creo que en estos momentos si él viera lo que está sucediendo en Nicaragua, se regresaría a la tumba con una forma de desolación por la codicia desaforada del poder que define el mundo político. Pero creo que hay equivocaciones que, o no diría equivocaciones porque no las considero una equivocación, sino entusiasmos que en el caso de él estaban filtrados por una gran inocencia generacional por la que él luchó siempre. Es decir, él estuvo convencido que ante la mezquindad del ser humano contra el ser humano, la posibilidad de encontrar una vertiente que contrastara contra esa mezquindad en el formato cubano y después en el formato nicaragüense, era una posibilidad de apertura que para él no podía pasar desapercibida cuando un emblema político también pues que está muy entredicho hoy en día, como el Che Guevara, cuando muere en el 67, si no me equivoco, 67-68, fue el derrumbe moral de una generación alrededor de una referencia pues que luego se convirtió, como ustedes lo saben, en una especie de icono para camisetas, donde siempre, sí, los iconos van perdiendo su origen, ¿no? Van perdiendo, y el origen es tan fuerte y tan enriquecedor que sucede como con los mitos griegos o con el idioma griego, para extenderlo a otros términos. Cada vez que tomamos un taxi, nosotros estamos hablando griego, aunque no lo sepamos, porque taxi en griego es viaje. ¿Sí? Entonces uno dice voy a hacer un taxi a Atenas, ¿sí? Entonces taxi es la abreviación de taxidí. Entonces taxi está hablando griego. Es decir, no hay nada más sorprendente, o bueno, a mí me emocionó y lo confieso sin ningún pudor hasta las lágrimas cuando fui por primera vez a Grecia, con quien tengo una relación muy fuerte desde hace varios años, y estaba caminando y veo un camión que en su costado anuncia la empresa y dice Metáfora. Esa metáfora, dice, no, llegué al reino de la poesía, bueno, era un romántico, ¿no? Fue la primera vez, y las empresas de trasteos en Grecia se llaman metáforas, porque metáfora es llevar a otra parte. Entonces uno ve en el directorio metáfora Aristeio, metáfora Plato, metáfora Tesaloniki, y quiere que le transportemos sus muebles. Pero uno vive en el reino de la metáfora, ¿no? Entonces esa posibilidad de heredar inconscientemente las memorias generacionales en Cortázar era ineludible. Que hubo una serie de personajes que la potenciaron por su protagonismo dentro de ella, por afinidad, después por rechazo. Mario Vargas Llosa se retiró muy tempranamente de estar con la revolución, con la que tuvo una relación temprana y breve. García Márquez continuó, bueno, y se empezó a dar una piedra, digámoslo así, de encuentro donde quien se subía a ella esgrimía la polémica o el estar a favor o en contra. Y sin embargo, esos términos políticos se descubren en lo que yo insisto en que es el matiz de la ternura de la literatura de Cortázar, que además se prolonga en algo que se agradece mucho, y es que Cortázar fue coherente con su obra permanentemente. No fue ese tipo de escritor esquizofrénico de los que hay tantos que escriben en unos tonos líricos y su vida íntima es de una sordidez humana absoluta y contradicen el artificio a través del lenguaje, mientras que lo que hay detrás de ese lenguaje es una desolación humana en contra de su vida misma. Cortázar siempre tuvo una relación en la que no se desmentía
consigo mismo, porque la literatura era la prolongación de su corazón más noble, que es lo que felizmente podemos tener en estos rectángulos partidos, orgánicos, bondadosos editorialmente, inesperados también. Pero porque además Cortázar es un escritor que siempre quienes lo agotan permanentemente, editorialmente hablando, son los jóvenes, porque tiene un diálogo permanente con la parte más fresca de la vida, ¿sí? Es decir, La señorita Cora, por ejemplo, es un cuento muy conmovedor de un chico que está enfermo en un hospital y tiene la vergüenza adolescente del muchacho que quiere demostrar su hombría frente a la enfermera que lo trata, que es la señorita Cora. Y la señorita Cora sabe que tiene en sus manos a un pobre chico adolescente que trata de ser un personaje monolítico, pero con la belleza de la confusión de la adolescencia. Si no hemos sido confusos en la adolescencia, tenemos la predestinación hacia ser burócratas inmediatamente. La belleza es eso, ¿no? La arrogancia de la adolescencia, la arrogancia es totalmente insolente, no la soporto, pero eso es lo que define la belleza de ese tiempo. Pensar que el mundo empieza y termina con el adolescente, ¿sí? Que si el adolescente está leyendo Julio Verne, nadie más lo ha leído, y después va a ir descubriendo que mi Julio Verne es el Julio Verne de millones de personas, y la belleza no es que sea privado, sino compartirla. Entonces la señorita Cora va viendo a ese chico enfermándose cada vez más, hasta que la insolencia de la muerte agobia todo el relato. Pero es muy curioso que siempre hay un lector construyéndose a través de Cortázar, construyéndose literariamente si quiere ser escritor quizás, pero lo más importante de todo es que lo está construyendo humanamente. Y para terminar, yo les cuento una anécdota, la última autorreferencia, prometo, que me emocionó bastante en el escenario típicamente cortázariano de París, que es el metro. Estaba yo un día agobiado en ese metro, era el verano en el metro es como un desquiciamiento aromático donde los hedores alemanes, los hedores turcos, los hedores africanos crean una especie de melange, como una mixtura allí, donde la nariz va atravesando culturas de una forma un poco agria o agridulce, aromáticamente hablando. Y decía, quiero ya llegar a la estación, ¿no? Cuando se ha subido una muchacha, ¿no? Con una encopelusa, y dije, me voy a concentrar en ella, ¿no? Poco a poco se fue atenuando el aroma, la nariz se acostumbra de todas maneras, y yo quiero especular porque no me acerqué a hablar con ella, no quería destrozar el artificio del momento y de su magia entrañable. Y ella apenas, me acuerdo que era un africano que tenía una túnica hermosísima y se paró como una flor, un bosque de flores en movimiento y salió del tren y ella se sentó, felizmente quedó enfrente mío. Buscó en su bolso y sacó rayuela, en francés. Yo le dije, Julio, aquí está cumpliéndose tu destino. Gracias. Mezclando a veces su famoso y roñoso librito de bolsillo con poemas de Dylan Thomas y anotaciones.